Un futbolista argentino, cabizbajo, recibe una medalla de manos de una mujer que no pertenece al mundo del fútbol. Segundos después, ese mismo gesto ya le está dando la vuelta al planeta entero. Porque así terminó, con esa imagen exacta, uno de los domingos más comentados que ha vivido México en materia diplomática y deportiva a la vez. 19 de julio, dentro del MetLife Stadium, Claudia Sheinbaum de pie sobre el escenario de premiación, entregándole con sus propias manos el Balón de Oro al centrocampista español Rodri Hernández, mientras las cámaras oficiales de la FIFA y decenas de medios internacionales documentaban cada segundo desde todos los ángulos posibles. Y quédate porque más adelante te cuento, con lujo de detalle, lo que la propia presidenta relató al día siguiente desde Palacio Nacional sobre lo que notó en el rostro de Lionel Messi durante esa ceremonia. Esa parte es la que verdaderamente le pone nombre y emoción a todo este episodio. Pero para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que retroceder unos días. Todo arrancó el viernes anterior, durante una gira de trabajo por Quintana Roo. Ahí, frente a los medios, la presidenta confirmó algo que nadie esperaba. Había recibido una invitación directa del propio presidente de Estados Unidos para asistir a la gran final del Mundial. Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial, explicó. Y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos. La sorpresa fue mayor si se recuerda que, apenas semanas atrás, en el partido inaugural del torneo, ella misma había decidido no ir al estadio. Prefirió, dijo entonces, mantenerse cerca de la gente. Incluso se dio su boleto a una joven aficionada con una frase que se quedó grabada. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven a la que le gusta el fútbol? Pero la final era otra historia. Se trataba del cierre de un torneo organizado entre 3 países, y consideró que ahí sí, los 3 jefes de Estado debían estar presentes juntos. Ahora bien, casi no llega. De acuerdo con reportes de la agencia Reuters, el vuelo comercial en el que originalmente viajaría hacia Nueva York se canceló por una tormenta eléctrica que complicó la operación aérea esa misma noche. La solución fue de emergencia. La Secretaría de la Defensa Nacional la trasladó en un avión militar y así, ya entrada la madrugada del domingo, logró pisar territorio estadounidense a tiempo. Ni el clima logró dejar a México fuera de ese cierre. Y antes de llegar siquiera al estadio, ya había vivido algo que se volvió viral por sí solo. Al salir del hotel, pese al operativo de seguridad, se desvió unos metros para saludar a un grupo de connacionales que la esperaba coreando "No estás sola". Horas después, otro grupo de mexicanos la recibió con mariachi de camino al estadio, un momento que ella misma describiría después en redes como profundamente emotivo. Ya dentro del MetLife Stadium, ocupó su lugar en el palco de honor, justo al lado de Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su esposa Diana Fox, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mismísimo rey de España, Felipe VI, cuya selección disputaba esa tarde la final contra Argentina. Ahí, reunidos en un mismo espacio, algunos de los liderazgos más relevantes de Occidente, todos con los ojos puestos en el desenlace del torneo más grande jamás organizado. España se impuso 1-0 sobre Argentina en tiempo extra, segundo título mundial de su historia. Partido cerrado, vibrante, de esos que se sienten hasta el último minuto. Pero lo que nadie fuera de los círculos protocolarios anticipaba era el papel que la organización le tenía reservado a la presidenta mexicana para la premiación. Trump bajó a la cancha junto con Infantino y ahí, sobre la plataforma, se completó el reparto de honores entre los 3 mandatarios anfitriones. Trump entregó las medallas a ambas selecciones, incluida la de subcampeón, directamente a Lionel Messi. Carney entregó el guante de oro al arquero español Unai Simón y a Sheinbaum le correspondió el reconocimiento más importante de todos, el Balón de Oro, el premio individual que distingue al mejor jugador de todo el Mundial. El ganador fue Rodri Hernández, del Manchester City, pieza clave en el título español. Las imágenes lo muestran estrechando la mano de la presidenta mexicana antes de recibir el galardón, un instante que quedó registrado desde múltiples ángulos. Y aquí viene el dato que le da peso real a todo esto. Según distintos análisis publicados después de la ceremonia, no ocurría desde hacía 40 años que un mandatario mexicano participara de forma directa en la clausura oficial de una Copa del Mundo. 40 años. Sheinbaum se convirtió así en la primera presidenta en la historia del país en tener un papel protagónico dentro de una premiación de esta magnitud. Al día siguiente, ya de vuelta en México, contó los detalles en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Relató que al salir hacia la cancha por uno de los túneles del estadio le avisaron, ahí mismo, que sería ella quien entregaría el premio al mejor jugador del torneo. Habló del orgullo que sintió, tanto personal como para México en su papel de país sede. Describió a los jóvenes futbolistas como emocionados, entusiasmados, totalmente metidos en el momento, y sobre la selección argentina fue especialmente reveladora. Dijo que era natural cierta tristeza tras quedarse con el segundo lugar,
lugar, y detalló que notó a Lionel Messi particularmente concentrado, reservado, casi ausente durante toda la ceremonia. Un gesto que ella misma leyó como parte de ese sabor agridulce de perder una final después de tanto esfuerzo colectivo. ¿Se imaginan estar ahí, cara a cara con alguien así, justo en el momento más doloroso de su carrera? Hay quien dice que en esos segundos se nota más el carácter de un deportista que en cualquier victoria. Al cerrar la ceremonia, la presidenta compartió un mensaje en redes que terminó de definir el tono de todo el viaje. Los tres países anfitriones demostramos que cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo. Felicitó a España por el título y reconoció también a la afición mexicana que acompañó el torneo de principio a fin. Ese mensaje no fue casualidad. Todo esto ocurría mientras, en paralelo, la relación entre México y Estados Unidos atravesaba capítulos bastante más tensos, con la revisión del Tratado Comercial Trilateral sobre la mesa y episodios migratorios que habían generado fricciones importantes en los meses previos. Un encuentro protocolario, cargado de gestos de cooperación frente a las cámaras, ocurriendo justo al mismo tiempo que se negociaban temas mucho más complicados entre ambos gobiernos. Analistas que siguen de cerca esta relación bilateral señalaron algo interesante. Este tipo de encuentros de alto perfil suelen aprovecharse también como espacios informales, donde entre delegaciones se sostienen conversaciones breves sobre temas pendientes de la agenda, aunque el contenido específico rara vez se hace público de inmediato. Vale la pena entender además qué tan inusual fue este gesto dentro del propio reglamento de la FIFA. Normalmente este tipo de premios individuales los entregan representantes de patrocinadores, exjugadores reconocidos o dirigentes de la propia federación. Que se le diera ese papel específico a la presidenta de uno de los tres países anfitriones, en lugar de reservarlo para el propio Infantino o para alguna leyenda del fútbol invitada especialmente, fue leído por varios analistas deportivos como un gesto simbólico hacia México. Comentaristas internacionales recordaron que en ediciones anteriores del Mundial, este tipo de reconocimientos rara vez involucraba directamente a jefes de Estado. Que en esta edición se repartieran explícitamente los honores entre los tres mandatarios reflejó una intención clara de la organización por visibilizar por igual a las tres naciones anfitrionas en el momento más observado de todo el torneo. Y hubo un contraste que también quedó documentado ese día. De acuerdo con reportes publicados tras la final, elementos de seguridad tuvieron que intervenir con balas de goma y chorros de agua para dispersar a un grupo de aficionados argentinos, en medio de la tensión que suele dejar una final tan disputada. Minutos después, esa misma cancha se convertía en escenario de una ceremonia solemne, casi protocolaria, con banderas, aplausos y confeti. Ese contraste, entre las gradas encendidas y el escenario de premiación en calma, terminó siendo parte de la cobertura de ese domingo. El resto del cuadro de honor también quedó completo esa tarde. El delantero francés Kylian Mbappé se llevó la bota de oro como máximo goleador del torneo, con 10 tantos, 2 más que Lionel Messi, y se consolidó además como el máximo goleador histórico en la suma de distintas ediciones de la Copa del Mundo, con 22 goles acumulados en 3 torneos distintos, superando por 1 al propio capitán argentino. El joven defensor español Pau Cubarsí, de apenas 19 años, se llevó el premio al mejor jugador joven. Y algo más que se supo después. Distintos medios mexicanos destacaron que la participación de Sheinbaum en ese momento específico no fue casualidad ni una decisión de último minuto, sino parte de un protocolo coordinado con anticipación entre la organización del torneo y las tres delegaciones, pensado precisamente para repartir los honores entre México, Estados Unidos y Canadá, sin que uno solo de los tres países se llevara todo el protagonismo. Lo que sí fue genuino, y así lo mostraron distintos reportes gráficos de ese día, fue la reacción espontánea de la presidenta al recorrer el escenario, saludando uno por uno a los jugadores de ambas selecciones, sonriendo junto a futbolistas que para muchos representan ídolos deportivos de talla mundial. Esa naturalidad, tan distinta a la rigidez que suele acompañar este tipo de actos internacionales, terminó siendo de lo más comentado entre quienes siguieron la transmisión en vivo. Al final del día, con el título en manos de España, con los reconocimientos repartidos y los tres mandatarios de regreso a sus países, quedó una postal que nadie había anticipado del todo. Una presidenta que semanas antes había defendido públicamente su decisión de no ir al partido inaugural, terminando la clausura del Mundial 2026, entregando con sus propias manos el trofeo individual más importante del fútbol mundial, frente a reyes, primeros ministros y presidentes. Y uno se queda pensando si fue puro protocolo cuidadosamente calculado, o si hubo algo genuino detrás de esa sonrisa sobre el campo del MetLife Stadium. Cada quien tendrá su propia lectura de esa imagen que, esa noche, le dio la vuelta al mundo entero.